Hola, hola, bienvenido, bienvenida a 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de conducir este podcast en el que charlamos con gente con la que verdaderamente nos apetece compartir y pasar un buen rato. Estos días, además, son aquellos que de verdad aprecio y que me dan gustito al cuerpo. Y son aquellos en los que me junto con el equipo. En súper buena compañía, hoy están conmigo Paula Gómez, socia y compañera. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, con muchas ganas. Oye, ¿qué dirías que haces en Bisiesto? No lo sé, si tú lo sabes, cuéntamelo. Arreglar problemas y prevenir los futuros. Total. Y la otra compañera que nos acompaña es Irene de las Peñas, de nuestro equipazo de diseño. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Pues muy bien, también con muchas ganas de contar aquí cositas. Vamos a por ello. ¿Qué dirías que haces tú en Bisiesto? Pues a ver, mi título ahora mismo es Growth Designer, así que sobre todo... Es que queda cool, ¿eh? Queda cool. Basado, pues por supuesto, UX UI, pero también con enfoque principal a CRO, a negocio, a growth, como la palabra lo indica. Así que ahí estamos dándole un poco a todo. A tope. Se dice muy fácil, pero hay mucho trabajo aquí detrás, tanto de Irene como del resto del equipo, que no, la cosa no es hacer un diseñito que luego quede bien en el portfolio, que sí puede ser también, sino que meta dinerito en la cuenta, ¿no? Que es lo importante. Oye, hoy vamos... Es una respuesta, ¿eh? Eso sí que es una respuesta. Totalmente. Hoy vamos a hablar de SaaS. No es la primera vez. Y en concreto vamos a hablar de SaaS B2B. Vamos a ver algunas necesidades que tenemos cuando enfocamos proyectos de este tipo, claves, e incluso vamos a contar algunas experiencias sobre uno de nuestros últimos trabajos, que es el proyecto de Cover Manager, que hemos subido hace solo unos mesecitos, por lo menos si nos escuchas recién lanzado este podcast. Y bueno, no es nuestra única experiencia, ¿no? Con SaaS B2B tenemos ya un track record interesante, PrensaLink, Metricool, trabajos de growth con DinoRank. Bueno, hay un buen recorrido y en el que incluimos nuestro estudio SaaS, del que espero nos acordemos de dejaros un enlace de descarga en la descripción, porque estudiamos las páginas de inicio de 30 webs de SaaS extrayendo todas las claves, ¿no? Tanto las oportunidades que se podían manejar como aquellos retos que tenían estas páginas que investigamos, y honestamente aprendimos mucho y creo que es un buen lugar. Entonces, con este tema de SaaS, yo creo que lo primero, la mayoría, supongo que ya sabéis lo que es un SaaS, pero me gustaría hacer una súper breve definición para quien esté un poquito más perdido, más perdida, sepa de qué va la vaina. ¿Qué es un SaaS? S-A-A-S. ¿Quién me responde? Venga, pues le doy yo caña mismo. Vamos ahí. Vale. Mi punto. Básicamente son las siglas de Software as a Service, que es básicamente un software que está en la nube que permite a los usuarios realizar diferentes tipos de aplicaciones. Hay SaaS de millones de cosas y en concreto los de B2B no están orientados a usuario final, sino a empresas. Fenomenal. Si nos ponemos a pensar, bueno, ya habiéndonos situado, imaginemos que vamos a trabajar con un SaaS B2B, pues como fuera el caso de Cover Manager, que luego os contamos un poquito más sobre ellos. ¿Qué cosas? Porque, a ver, todos los negocios tienen algunos puntos clave, ¿no? O sea, es como que todos tienen cosas que se parecen y todos tienen puntos clave. En concreto, en un SaaS B2B, ¿qué cosas tenemos que saber? ¿Qué necesitamos saber cuando empezamos un proyecto de este estilo, Pablo? A lo mejor me sabes echar una manilla y si quieres, Irene, luego ir complementando, me ayudáis. Claro, pues como estamos diciendo, en un proyecto SaaS, al final es un software como servicio, ¿no? Entonces entran en la rueda pues distintos factores que tenemos que conocer, ¿no? Oye, ¿en qué países va a operar? ¿Cuáles son los tipos de trabajo con los que vamos a contar y vamos a estar interlocutando? Súper importante, ¿no? ¿Qué canales de marketing? ¿Cuáles son sus analíticas a nivel de ventas? ¿Qué estrategia llevan, ¿no? Con esta idea de entrar y no romper nada, sino pues apoyar y fortalecer los objetivos que tengan, ¿no? Oye, ¿qué servicios? ¿Qué funcionalidades? Este SaaS requiere que estés logueado o tengas una suscripción o no, cómo funciona, ¿no? Qué características particulares, que ahora a lo mejor vamos a ver un poco más en profundidad con el caso de Cover, pues nos enfrentamos, porque sí que siguen un patrón que yo creo que podemos identificar, pero luego, claro, siempre hay algunas particularidades. Total. ¿Añadirías alguna cosilla, Irene?
Sí, bueno, si queréis, como en base a Web Manager como tal, por ejemplo, en este caso, ¿vale? era muy interesante el cómo tienen un crecimiento bastante grande y Total. sobre los países que comenta Paula, hay muchos países que comparten idiomas, todos los países hispanoamericanos, por ¿Vale? ejemplo. ¿Vale? Esos son retos como clave, ¿no? Es mucho más fácil cuando son países que tienen su propio idioma, le dedica su contenido y ya está. Y además esa diferenciación de contenido por idioma, es decir, de servicios que se ofrecen, pues eso son cosas súper relevantes y sobre todo eso, en SaaS que tienen un crecimiento exponencial. Total. O sea, yo creo que esto es algo que mucha gente podría pasar, a la que le podría pasar desapercibido, pero que quien está en el ajo lo vive con mucha importancia. Oye, mismo idioma o diferente idioma, perdón, no significa diferente mercado. A veces son dos idiomas para un mercado similar, a veces es un mismo idioma con diferentes mercados. Cómo estás estructurando tu modelo de negocio, tus productos y tus servicios, impacta muchísimo en qué información quieres mostrar, cómo la quieres mostrar. Oye, podría haber pricings distintos. Y aquí añado yo a lo que habéis comentado, el modelo de pricing, ¿no? ¿Cómo está funcionando este SaaS? ¿Tiene un modelo freemium? ¿Tiene un modelo de prueba, de free trial? ¿Tiene directamente un modelo de pago? ¿Tiene, en esos equipos que comentabas, Paula, en esa estrategia de venta, hay un modelo de venta pura por contenido? Es decir, es como un autoservicio en el que yo conozco el producto y empiezo, me suscribo de alguna manera. O a lo mejor necesito asistencia, necesitan hacerme una demo o hay algún tipo de implementación. Bueno, son cosas súper importantes y que cambian la forma en la que comunicamos en diferentes puntos de nuestra web. Hay una parte que me gustaría poner darle como importancia, que es el tema de la escalabilidad, ¿no? Casi siempre que viene una empresa a nuestra puerta y nos habla de hacer un proyecto, casi siempre es porque algo se les ha quedado anticuado. Algo lo tienen que iterar, lo tienen que mejorar. Entonces hay una parte ahí como de escalabilidad que yo creo que es súper importante. No sé cómo lo veis vosotras. Paulita. Creo que además no es que algo se quede anticuado, sino que el ritmo de este tipo de negocios suele ser bastante ágil, porque, claro, los costes de... La estrategia está muy enfocada a crecer en distintos mercados, ¿no? Entonces, esta escalabilidad es muy importante y es una fuente de rentabilidad, ¿no? Ofrecer el mismo servicio que tienes, este software, para distintos mercados, distintos países. Pero muchas veces cometemos ese error de meter en ese cajón desastre las... mismas funcionalidades o los mismos requisitos para dar soluciones. La misma solución en otros países es distinto, ¿no? Quizás los elementos de... Tienen contextos distintos, claro, o formas de compra diferentes. Exactamente, ¿no? Entonces, la escalabilidad es súper importante, el ser ágiles y el tener unas estructuras, pues, de diseño estratégicas que no sean férreas, ¿no? Eso es, que tengan flexibilidad, ¿no? Como para adaptar a... Exactamente, porque además tampoco tenemos la varita mágica, ¿no? Y ese error en un nuevo posicionamiento, abriendo nuevos mercados, pues a mí me parece que es súper importante. No sé cómo lo ve Irene. Sí, totalmente. Vamos, y además ya no solamente en los nuevos mercados, sino el crecimiento en el propio negocio en sí. Es decir, muchas veces aparecen nuevas funcionalidades porque además, bueno, sabemos que ahora mismo la tecnología con la IA y con todas las cosas avanza a unos ritmos vertiginosos y que no lo puedas comunicar en tu web porque no es escalable, porque no tienes los componentes, porque no tienes la posibilidad, pues la verdad que es muy limitante. Entonces, para nosotros es súper importante trabajar con ese enfoque siempre. Sí, voy a traer como la perspectiva, como intentando traerlo a algo muy, muy práctico. Oye, ¿cómo consigues esa escalabilidad teniendo elementos que son modulares, que permiten hacer que tu interfaz sea una web, una aplicación, da igual, ¿no? Que sea relativamente fácil cambiarla de lugar, generar una estructura distinta, duplicar, cambiar. Todo el trabajo que, digamos, esos módulos facilitan a la gente que luego está operando la página, que no sea necesariamente personal técnico, pero luego que incluso la decisión técnica que se ha tomado, que es la que permite todo esto, esa experiencia modular, esa autosuficiencia, que esté basada en ese modelo de cómo quiere crecer la empresa. Entonces,
que por un lado está cómo cojo lo de ahora y lo convierto en algo que esté en el presente, pero por otro lado es cómo aseguramos que la herramienta va a ser una herramienta que de aquí a futuro va a seguir siendo hábil, ¿no? Oye, nuevos contenidos, nuevos mercados, decisiones que todavía no sabemos. Ostras, seguro que a lo mejor mañana hay algo que se le ocurre al cliente que no tuvimos en cuenta nadie, ¿no? Y a lo mejor hace falta hacer algún añadido, pero diría que bien pensado, conociendo muy bien este tipo de contextos y de productos, hay un porcentaje muy alto, me voy a aventurar a decir un 95% de las veces que cuando alguien nos pide algo en realidad porque se ha cansado de lo que tiene, no porque le haga falta. Es decir, con cualquiera de los bloques o módulos que teníamos lo podía solucionar. Pero en muchas ocasiones, pues bueno, pues como eso que pasa a veces que la gente ve su propio logo y se cansa. Claro. Dice, quiero cambiar el logo porque lo veo todos los días, pero dices, bueno, pero tu cliente no. Pero bueno. Total, quizás es más el que se ha quedado, ¿no?, con una fecha de caducidad por la parte visual, no tanto por la parte estrategia o funcional, ¿no? Que ahí es totalmente. Donde hay un impacto mayor, sí. Sí. Oye, antes de profundizar en alguna experiencia como muy, muy concreta del proyecto de Cover, que yo creo que hay algún aprendizaje y cosas que pueden ayudar sin desvelar nada que no se pueda, pero creo que hay cosas que podemos compartir. Si pensamos con esa experiencia que ya tenemos en trabajos de proyectos SaaS B2B, ¿qué errores típicos hemos percibido, ¿no?, en este trabajo, no solamente en Cover, sino en general, que suelen tener este tipo de proyectos? Irene, a lo mejor me sabes ayudar. Sí, pues... Carencias, errores. Claro, una de las cosas que vemos que fallan muchísimas personas, entendedme cuando lo digo, es el no darle demasiada importancia o suficiente importancia a los elementos de confianza. Por ejemplo, nosotros lo consideramos que es una cosa clave que además en algunos proyectos que tienen clientes que son tan potentes, mostrarlo. Es decir, un usuario lo que busca es sentirse seguro a la hora de contratar un servicio, y si ve que algunas empresas grandes como, pues yo qué sé, cualquiera, están ahí, es muy importante. Y no solamente hablamos de logos, también hablamos de, por ejemplo, puntuaciones en diferentes servicios como Trustpilot o en Google mismo, o incluso elementos de confianza del tipo, pues, casos de éxito, testimonios, es decir, algo que veamos que es real, que los usuarios están utilizándolo, que realmente les funciona bien. Eso da mucha más seguridad que cualquier otro elemento que podamos nosotros explicar genial en la web. Y entonces darle mucha relevancia a lo largo de todas las páginas lo vemos súper clave. Y también algún otro error que vemos como muy típico es, pues bueno, entender como la página como una única unidad y no pensar en todo el ecosistema que va detrás y en todo ese posible crecimiento y en todos sus activos, ¿no? Porque, como estamos hablando, un software as a service tiene que ir relacionado con ese software. No solamente esto no es una landing que simplemente te está contando aquí una película, sino que tiene que ir relacionado con todo el ecosistema y tiene que ser coherente. Totalmente. Aquí no sé cómo lo veis, pero creo que también el punto está en que muchas veces cuando nos involucramos dentro de estos equipos, cada una de las personas con el rol que juega ve unos errores concretos o ve su propio problema, ¿no? Como un poco esa imagen de como los burros que estamos ahí como cegados. Y creo que uno de esos errores es no salirte un poco de la caja y verlo todo realmente desde los pies del usuario, ¿no? Ahora hablamos que tenemos miles de analíticas, miles de comportamientos, pero muchas veces nos cegamos, ¿no?, en algunas estadísticas o profundizamos en algunos problemas más pequeños que no nos permiten ver como esa foto general, ¿no? Y ponernos realmente en la piel del usuario de cómo realiza, pues, a lo mejor todo el flujo y todas las interacciones con nuestra propia página, ¿no? Y no verlo como unidades más pequeñitas, ¿no? Tener esa capacidad de tener estas dos visiones y saber qué beneficios puede tener cada una de las dos, ¿no? Verlo ahí como más visión microscópica y ver también, no olvidar nunca esa foto completa. Bueno, me encanta el punto. Empezando por el final, a mí me gusta llamarlo siempre contexto. Lo que pasa es que al final acabo llamando contexto a todas las cosas en la vida, menos a los bocadillos, pero es verdad que me gusta llamarlo contexto porque, o sea, la gente viene con un contexto ya. Claro. Ya conoce tu marca, no la conoce,
¿Viene porque va a entrar en la plataforma? ¿Viene porque va a explorar porque está en un proceso de evaluación? ¿Viene de un anuncio? ¿Viene de una publicación de LinkedIn? ¿Cuánto se conoce tu marca? O sea, como que hay un punto ya de que cuando llego tengo cierto contexto que a veces se nos olvida. Y entonces se nos olvida cuál es la intención y por lo tanto entonces no podemos saber cómo podemos ayudar al usuario en cada caso. Eso me flipa, o sea, entenderlo como un conjunto, y me encantan las herramientas que nos trae el estudio de la experiencia de usuario para romper esa barrera, ¿no? La barrera de la pantalla, la barrera que en la realidad no existe, que tú estás en un bar y sabes qué le pasa a la mesa si la mesa 12 te ha traído el plato sin llenarle, puedes preguntar qué ha pasado, pero en la web no, y mola mucho, ¿no? Y luego la parte de confianza, me lo traigo también como simplificando un montón lo que traía Irene. Hablabas pues como diferentes elementos, ¿no? Pues oye, estrellitas, testimonios, logotipos. Al final, al mismo ejemplo del bar, ¿no? O sea, tú llegas a un bar y si tienes dudas, preguntas. Y tienes un tipo, una tipa que da la cara, que te cuenta, ves el espacio, si está limpio o no. Pues aquí, si está limpio o no, pues es tu marca, ¿no? Es como todo lo que si hay espacio, si no hay espacio, los mensajes son claros, encajan contigo. O sea, digamos que por medio de estos elementos de confianza, entre los que incluyo a la marca y estos recursos que has traído, de alguna forma estoy intentando que saques la cartera. Entonces, claro, bueno, pues que ahí hay un retazo. Entendiendo estos retos que son más generales, me gustaría profundizar un poco más en concreto en el trabajo con Cover Manager. Cover Manager es un proyecto que seguramente mucha gente conocéis, incluso si ahora mismo cuando lo estamos diciendo no caes en ello. Irene, que te pongo en el aprieto de contarnos qué es Cover Manager. Pues Cover Manager, como dice Miguel, todos los que lo conozcáis seguramente es porque habréis reservado alguna vez alguna mesa por internet y te pone abajo Powered by Cover Manager. Es decir, es un software que facilita a los restaurantes que se puedan hacer reservas online, que yo creo que ya casi nadie quiere hablar por teléfono. Pero es que además de eso tiene un montón de cosas. También gestionan entradas y gestionan, por ejemplo, menús digitales o algunos otros servicios que quizás no están tan destacados y que justamente eran algunas de las cosas que querían poner en valor. Que tienen todos esos servicios que tienen un crecimiento súper acelerado por eso. Ocio nocturno, hoteles, eventos. Son increíbles. Sí, exactamente. Oye, qué pena no tener alguno de esos datos, porque ellos yo creo que son el número uno de reservas, de sistema de reservas en España, además de los pocos que tienen, o durante muchos años los únicos que han tenido un contrato directo con Google. O sea, tú vas a Google, buscas un garito, quieres reservar una mesa y en el apartado puro del Google My Business tienes ahí en plan reservar mesa, y cuando clicas lo que ves el 98% de las veces es Cover Manager, y encima eso, no solamente en España, o sea, tienen presencia internacional, o sea, son un player muy, muy potente de esa vertical y bueno, pues para gente que le flipa comer como a mí, yo creo que soy su heavy user número, vamos, top 10 tenemos que estar y joder, mola un montón haber currado para ellos. Metiéndonos dentro de Cover, teniendo este mínimo contexto, que no sé si se os ocurre, pues no sé, uno o dos, un par de retillos que hayan sido como muy... que no desvelemos nada suyo, pero que fueran retos de trabajo con Cover Manager. Te pregunto a ti directamente, Irene, que estuviste súper presente en el proyecto, que seguro que tienes alguno por ahí. Genial, pues sí, pues a ver, uno de los retos principales, que ya lo hemos medio comentado, es ese crecimiento acelerado. Concretamente, Cover Manager no para de crecer, tanto a nivel de equipo, que incluso Miguel y yo estuvimos allí haciendo una visita a las oficinas y es que no cabían. Yes. Y además a nivel de servicios, es decir, están cada vez pues cogiendo, pues como comentaba Paula, ¿no? Hoteles, beach clubs, es decir, un montón de tipos de locales y además un montón de cosas que les ofrecen. Entonces, ese crecimiento acelerado es uno de los retos principales si no se tiene esa estabilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Porque no te permite crecer. Y también uno de los retos que en este caso tenían era que no sabían mostrar de manera consistente y sobre todo eficiente todo lo que hacían. Al final su producto principal es el de las reservas, pero hay tantas cosas debajo que no eran capaces de contarlas ni de ponerlas en valor. Entonces también, pues bueno, nosotros le ayudamos no solamente a nivel de experiencia, sino a nivel de un poco de casi de storytelling de esas páginas, ¿no? Para que los usuarios entendieran bien la propuesta de valor que tienen. Y además es que es como un único sistema, entonces es muy potente.
Esto yo creo que además es un reto que va, creo que lo has hilado muy bien, ¿no? Crecimiento acelerado, nuevos servicios, cómo damos, cómo ofrecemos al usuario y hacemos visible nuestro valor, por dónde estamos creciendo y además los servicios que ofrece, o sea, a mí me parecen lo que hablamos, o sea, unos grandes porque están en un punto en el que, claro, su software te está garantizando que gestiones directamente una reserva con un restaurante, o sea, un momento de compra calentito, ¿no? O sea, hablamos de unas expectativas altas a la hora de que nada puede fallar. Y esto también es como nos pone a todos un poco la pila, ¿no? De, oye, ¿qué queremos mostrar? ¿Qué valores y qué confianza, que ya lo hemos hablado antes, cómo lo podemos subrayar? Creo que también, ¿no? Es como bastante importante. Total, a mí escuchándoos me vienen algunas cosas a la cabeza, no sé cómo de desordenadas van a estar, pero a ver si os parece bien. Estaba pensando que el crecimiento acelerado, esto ya no es un tema de Cover, es en general, o sea, incluso fuera de que sea un SaaS B2B, o sea, empresas que crecen rápido, normalmente tienen personas trabajando dentro que tienen muchas iniciativas, todas alineadas con negocio, y eso significa que en esas iniciativas casi siempre construyen cosas. A veces es algo como muy lean, muy rápido, muy tal, pero eso, claro, crea nuevos verticales. A veces es un nuevo activo. No, vamos a montar aquí 4 landings aparte para montar no sé qué. No, aquí necesito para el tema de contenido, me voy a montar otra plataforma nueva para gestionar el contenido. No, aquí no sé qué. Oye, tengo una iniciativa nueva que es un spin-off que al final acabas incorporando en la compañía, pero se monta y de repente pues tienes todo un ecosistema de activos que has ido construyendo por diferentes equipos que todos tienen cierto nexo, pero que acaban un poco desmembrados. Y estaba pensando como la importancia de, a ver si me lo compráis, la importancia de un externo a veces para, claro, esto es como preguntar a los Reyes Magos si existe la magia, o sea, sé que no estoy siendo muy, bueno, ¿cómo se dice eso? Imparcial, ¿no? No estoy siendo imparcial, pero lo pienso de verdad. Os pongo este ejemplo, ¿vale? Hay algo que no va bien en tu vida, personal, lo que sea. Y entonces tu hermano, tu padre, tu madre, tu hermana, tu marido, tu mujer te dice, Pepito, Pepita, esto no va bien. Vamos, no te digo yo por dónde te lo pasas, pero en cambio te lees un libro no sé qué de un autor que te gusta y justo pone una frase que te trae que tú deberías estar mejorando esta parte, o un amigo de mucha confianza que tal, por el que sientes admiración y te cuenta esto, como que te lo crees y dices, es verdad, debería dar este paso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que se crean como algunas relaciones pues eso, internas de las compañías, ¿no? Que es muy habitual y que a veces que vengamos desde fuera, que a veces la gente lo llama como con una visión fresca, pero no es tanto eso, sino, oye, tengo la experiencia, he trabajado en muchos proyectos como este y tengo la metodología que permite extraer lo clave de lo que ahora mismo en tu mesa está siendo un desorden, porque me dedico a esto. Claro. Entonces, de alguna forma, ¿no? Soy ese amigo que si fuera tu padre no me harías caso, ¿sabes? Bueno, no sé, me venías ahí a la cabeza, no sé cómo lo veis. Sí, yo creo que está también relacionado con lo que comentaba Paula, de que cada persona mira un poco su ombligo, ¿no? Totalmente, vale, pues totalmente. Yo quiero que esta página tenga unos textos así de grandes porque el SEO no sé cuánto, y yo quiero totalmente. que esta imagen sea así de pequeña por el rendimiento. Entonces, es muy guay verlo desde una perspectiva global y entender las necesidades de todos los usuarios, o sea, de todas estas personas en este caso, no solamente del cliente que va a visitar la web, sino de los trabajadores del propio SaaS. Claro, y poder aplicar todo eso y eso, dar esos consejos desde esa experiencia, desde una perspectiva, como dice, fresca, pero ya no solamente fresca, sino fuera de esa parcela en la que está cada uno. Totalmente. Además, si me permitís, yo creo que normalmente nos centramos mucho en lo que hay que mejorar, en ese error, ¿no? Estoy ahí como enfuscado y tal. Vale. Creo que una opinión desde fuera
permite también ver en las cosas en las que eres excepcional. Normalmente las cosas que somos excepcionales o que cover es excepcional, muchas veces están tan pulidas y van tan fluidas que no son punto de mira. Esto nos pasa a todos, o sea, no es que nos pase en el negocio, ¿no? Me encanta como por ejemplo, Nadal explica, ¿no? De a mí me flipaba el fútbol, yo quería jugar a fútbol, pero fue mi tío Tony que me dijo, oye, tú de dónde vas a destacar es en el tenis, y entonces de repente haces clic, ¿no? Y yo creo que es eso, que tenemos una facilidad a lo mejor innata en ser excepcionales en algo y darle menos valor porque va más fluido, y a veces por eso no lo ensalzamos tanto. Entonces el que venga alguien de fuera yo creo que ayuda muchas veces a alinear esas prioridades, a bajar a tierra, a incluso a despejar algunos problemas en los que estamos ahí enfuscados y decir, oye, esto a lo mejor ni merece tiempo, ¿no? Vamos a centrarnos en esto otro que realmente puedes brillar más. Buah, me habéis abierto un melón que no... O sea, voy a hacer todo lo posible porque esto no se vaya de madre, porque... Ostras, ¿cuántas veces hemos hablado de las ventajas injustas, no? De esas cualidades que todas tenemos, pero que hacen que con el mismo esfuerzo o menos consigamos más que otras personas, ¿no? Son como esas cosas que o bien por nacimiento o bien por tu conocimiento y lo que has ido construyendo en tu vida, te colocan en un lugar privilegiado para algo, ¿no? Para mí, esas ventajas injustas, lo hemos comentado muchas veces, lo vemos en one-on-ones, en conversaciones con el equipo, en conversaciones interiores de cada uno. Es muy complicado que tú reconozcas tus ventajas injustas hasta que no viene alguien de fuera y te lo dice, ¿no? Es como hemos hecho un trabajo, para que no lo sepáis, en las one-on-ones pues intentamos crecer aquí dentro del equipo y en un momento dado me obsesioné un poco, lo admito, con esta parte de las ventajas injustas, empecé a descubrir en mí algunas de ellas y me di cuenta de que no podía acceder a todas si no preguntaba a los demás, y entonces animé al resto a que hicieran el ejercicio, ¿no? Entonces fuimos uno por uno haciendo ese ejercicio y yo me acuerdo que en muchos casos tenía que animar a las personas a preguntar a sus familias, a sus parejas, a sus amigos, para encontrar de verdad aquello en lo que luces, ¿no? Porque es verdad que no lo das por hecho, ¿no? Me ha encantado este punto de vista, ya lo sabéis, chicas. Sí, oye, que no me quiero desviar. Venga, proceso de diseño, el proceso de curro con Cover Manager. Cosas a destacar. ¿Alguna cosa que creáis que de alguna manera ha marcado la diferencia para conseguir el resultado que hemos logrado, ¿no? De nuevo, Irene, te pregunto a ti primero, que estabas muy involucrada y seguro que nos tiras alguna cosita, algún punto de partida. Yo estaba ahí bastante en el barro y bueno, quiero decir que la verdad que fue un lujazo, porque una de las cosas más clave fue que trabajamos en conjunto todos los equipos durante el proceso de diseño, que eso es súper importante. Se dice fácil, ¿eh? Madre mía. Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo, a unas reuniones semanales, que todo el mundo dé feedback, un feedback súper ordenado, y eso es súper importante porque al final, como hablamos siempre, el diseño no es visual y que esté muy bonito y ya está, sino entender las necesidades también de las personas que van a trabajar con esa web. Entonces era súper interesante no tener solamente a las personas de diseño, sino a las personas de marketing, desde SEO, gente de tecnología. Éramos, yo no sé si en las reuniones 11 o 12 personas. La verdad que era una cosa bastante loca, pero era súper ordenado, y yo creo que eso nos ha hecho que fuera un proyecto súper exitoso, porque cuando ya terminamos esa fase de diseño no entró otra persona a dar su opinión, sino que lo íbamos iterando todo viendo en el feedback y hizo que fuera muy ordenado y que el resultado sea lo que ellos realmente necesitamos. Eso es una de las cosas principales que salieron muy bien. Y después también una de las cosas a destacar es que, bueno, en general siempre tenemos como una hoja de ruta muy marcada, pero una de las cosas que nosotros siempre queremos hacer es, al final, darle al cliente lo que realmente necesita, ¿no? Y en este caso sí que tuvimos que realizar un prototipo de bastante alta fidelidad para poder mostrarlo pues a los directivos más altos, que claramente no estaban dentro de esas reuniones semanales, sino los volvemos locos. Entonces fue bastante retador, la verdad, no voy a mentir, pero a su vez hizo que brillara mucho el proyecto y que cuando lo mostráramos, que además, como digo, lo hicimos presencial y todo, fuera una cosa muy, muy potente.
Claro, que no es lo mismo explicar sobre un tablero de diseño lo que va a ocurrir en la página, que eso siempre crea una distancia, ¿no? Que tú puedas interactuar con el producto final o una representación de ese producto final, porque claro, ganas todo ese contexto que hablábamos antes solo abriéndolo y toqueteando, ¿no? Yo no lo has comentado, pero uno de esos retos también es el tiempo de respuesta. Estamos generando esto, vamos viendo que hay una carencia que a la hora de comunicar podríamos tener, porque esto es un tema de comunicación y expectativas en muchos casos, ¿no? Como estamos viendo, de alinear equipos. En un momento dado ves que hay como podría haber un espacio, podría suceder que se crea un espacio entre todo lo construido y la opinión de gente muy importante dentro de la compañía, y en tiempo récord hay que montar un prototipo que sea interactivo, que permita traer ese contexto. Bueno, también enhorabuena, Irene, enhorabuena al equipo también que estaba echándote una mano, que estaba currando en el proyecto codo con codo contigo, pero, joder, ahí había reto interesante, sí. Sí, total. La había. Me encanta que Mike haya preguntado, ¿no?, por el proceso de diseño, y que es verdad que estábamos hablando del prototipo, pero que el otro punto sea cómo nos hemos amoldado con su equipo, que tienen además un equipazo y con un expertise que también nos ha hecho a nosotros crecer, pero cómo han sabido ellos también, ¿no?, escuchar, empatizar con nosotros, y cómo hemos sabido también encajar estas piezas, ¿no? O sea, me encanta que una de esas partes del proceso de diseño sea alinear nuestros equipos y que cada uno tengamos nuestro espacio, que las conversaciones sean como muy maduras, y suena como un poco raro, pero con humildad y con respeto, ¿no? O sea, la verdad es que hemos hecho piña con Cover, y creo que esto sí es una parte del éxito del proyecto. Joder, pues mira, ya que estáis tirando flores, voy a tirar un poco más y seguimos, pero muy rápido. Hay una cosa que me ha dolido durante mucho tiempo hasta que lo he aceptado, y es que cada vez que pedimos testimonios que tenemos en la web y tal, casi todo el mundo suele decir, trabajan como parte integrante del equipo, ¿no? O sea, nos comunicábamos muy bien, no sé qué, se preocupaban por lo mismo que o sea, como que había una conexión tal, y digo, es que la gente va a pensar que la peña que pone los testimonios son primos, tío, o sea... pero es verdad que luego, como de manera consistente, todos los equipos hacen hincapié en eso, y bueno, de hecho nos ayuda también a ponerlo en valor, ¿no? Ahora, pues como yo en concreto soy la persona que más reuniones comerciales, no sé si es el mejor nombre, pero bueno, esa reunión en la que viene alguien y te cuenta que tiene un problema y tú ves si puedes echar una mano, me he dado cuenta, y creo que fue además gracias a ti, Paula, que hay mucha virtud en poner en valor el equipo, ¿no? Justamente en esas conversaciones, en plan de, oye, si quieres te presento a la gente que va a currar tal, porque realmente, hostia, estoy seguro que en todos los sitios hay gente buena trabajando, pero aquí como que hay un rollo especial, y yo creo que me da igual si eres proveedor, que un partner, lo que sea, la gente yo creo que lo aprecia mucho. Así que me he reconciliado con eso también un poco, la verdad. Sí, bueno. Es que yo por rematar, al final nosotros desde nuestro punto de vista y tirándonos un poco de flores, estamos siendo como un poco la conexión entre el usuario que va a consumir esa web, pero también entre la empresa como tal, es decir, los que lo van a verdad, ese contenido. Entonces tenemos que entender la necesidad del usuario que la navega, pero también las de ellos. No tendría ningún sentido que no hiciéramos piña y que no entendiéramos sus necesidades, solo entendiéramos como la parte de negocio de fuera, si luego una de sus necesidades también es poder crecer, escalar, que les sea una web útil. Entonces ahí tenemos que hacer eso. Y también yo creo que sale un poco de manera natural. Totalmente, súper de acuerdo. Oye, durante ese proceso de curro, que efectivamente, Pablo, me ha gustado mucho que hablemos de diseño y estemos pensando en conversaciones, en comunicación, en necesidades, en negocio. Joder, hace unos años no hubiera sido la misma respuesta seguramente, así que gracias por hacerlo también consciente. Oye, ¿hay alguna decisión, algún punto que fuera como muy estratégico, sin desvelar nada que no se pueda dentro de Cover, que bueno, pues que tuvimos que explorar o que marcó la diferencia? ¿Recuerdas algo por ahí, Irene, que fuera clave, que sea interesante porque pueda servirle a otros proyectos que estén trabajando algo así? Sí, uno de los puntos clave fue el SEO, pero el SEO entendiéndolo no como el SEO de las propias páginas como tal, sino de todo su ecosistema digital. Sí que ahí tuvimos bastantes conversaciones y no solamente nosotros estuvimos, sino parte del equipo y equipo técnico y todo, viendo cuál era la mejor solución. Al final, ya que estamos rehaciendo todo esto, entendámoslo como
como una unidad todo este ecosistema y pongamos en valor que la solución de, pues eso, del SEO sea la más correcta. Ahí tuvimos bastantes conversaciones, recuerdo incluso una pizarra, así que fue un reto bastante importante, pero es que era una decisión súper relevante tenerlo en cuenta para crear esa base ya buena desde cero. Totalmente, es que tienes ahí para haceros una idea y pensar en cualquier SaaS que esté en una situación similar, ¿no? Oye, tengo diferentes activos, tengo diferentes países, tengo por un lado la web, tengo por otro lado el producto, que esto es súper habitual, oye, ¿cómo manejas esto, no? ¿Cómo manejas esto? Carpetas, subdominios, dominios, ¿cómo lo manejas, no? Tanto a nivel de estructura como a nivel técnico. Ahí efectivamente hubo conversación. No es la primera vez que nos pasa. También con temas de e-commerce es muy, muy, muy habitual. Lo bueno es que eso ya hay mucho recorrido y hay lugares en los que hemos tenido que dar respuestas que hay algunas que están bastante claras, otras que merecen discusión y son aquellas que aparecían en la pizarra que tú decías, oye, ¿y cómo se trabaja un proyecto de este calibre? Habéis hablado, un proyecto de alto crecimiento con algunas decisiones estratégicas por medio que son muy relevantes, muchos equipos funcionando. Oye, ¿cómo? Porque esto mucha gente me dice, ¿no? Oye, tengo un proyecto y yo quiero que sea bonito, que convierta, no solo que convierta, sino que mejore la conversión, que no sé qué. Dices, oye, ¿cómo abordas un proyecto que ya funciona? O sea, Cover cuando viene a hablar con nosotros, claro, o sea, no es alguien que está haciendo una pruebilla de concepto en su casa, montando una web así, pues un poco. O sea, tienen un negocio que rueda. ¿Cómo se maneja esto, Paula, a nivel de proceso, quizás? Yo creo que lo primero es no romper nada. O sea, y para no romper nada tienes que saber muy bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Nosotros lo enfocamos en esa fase, sobre todo inicial, de descubrimiento, de discovery, que como su propio nombre indica es, oye, darnos cuenta de cosas que no hemos sido capaces de ver antes en esa fase de preproyecto, ¿no? En esa fase de preproyecto, cuando lanzamos la propuesta comercial y hacemos una documentación ad hoc para el cliente, lógicamente nos intentamos poner lo máximo posible en sus zapatos, pero es en esta fase de discovery cuando interlocutamos varias personas del equipo con su equipo, con distintas, ¿no? Visiones de la parte de analítica, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Me encanta, Miguel, cuando en esta fase dice diógenes de información. Pues el objetivo de esa diógenes de información es tener la base el máximo más contexto, ¿no? claro, Eso el es. máximo contexto y a partir de ahí empezar a construir. Entonces yo creo que, oye, lo primero, no romper, saber qué está funcionando, qué cosas sí que podemos tocar y accionar y jugar para mejorarlo, ¿no? Que también es lo que para lo que hemos entrado. A mí me gusta pensar que en esa fase de inmersión o discovery, que es súper importante al principio, ganas ese contexto de qué cosas ellos ya han identificado que funcionan, qué cosas ellos saben que se pueden mejorar, e incluso sabiéndolas, lo bueno de llegar desde fuera con esa idea que decíamos antes de poner en duda, de no, o sea, de confiar en que te lo cuentan, en lo que te cuentan tiene sentido, pero a la vez poner en duda, como mínimo, para retar a la otra persona y construir juntas, ¿no? Y creo que con esa base de cosas también se pueden separar los proyectos en trozos, ¿no? Oye, una cosa, primero vamos a coger lo que tienes, vamos a mostrar los mensajes de forma más consistente, vamos a trasladar ese sistema de diseño que sea escalable, vamos a resolver algunos problemas que están claros. Y luego, en otro lado, por supuesto, habrá que testar ese cambio, pero luego, por otro lado, a lo mejor hay lugares específicos de conversión, muy de recogida de leads, muy landing, muy página de producto en otros tipos de proyecto, o listados, o sea, lugares donde realmente está sucediendo la acción, que ya son susceptibles no solamente a un trabajo de proceso, digamos, más lineal, sino de un proceso más iterativo, ¿no? Esa iteración continua. Entonces, a veces, sí, hay un punto donde tienes que hacer un cambio general, es la reforma general de tu casa, pero luego a partir de ahí es como si, por la naturaleza de los negocios digitales, es como si tuvieras que estar replanteándote la distribución o la decoración casi cada fin de. Oye, claro.
quiero traerme quiero preguntaros sobre aprendizajes, porque lo que habéis contado, bueno, como que tiene mucha profundidad y hay diferentes aristas, y me pregunto, imaginad que yo fuera una empresa parecida, ¿no? Que fuera una empresa de tipo SaaS, que me enfocase a B2B, incluso una empresa que trabaja recogiendo leads, que al final es muy, 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 muy parecido, también B2B. ¿Qué cosas creéis en ese contexto de crecimiento rápido que hemos aprendido y que podrían servirme, ¿no? Si me fuerais a dar algún consejo de cómo mejorar. Irene. Pues yo diría involucrar al equipo clave desde el inicio, o sea, desde que estamos ya planteando incluso los wireframes, ¿vale? Que esa estructura esté validada por todos los equipos clave. Eso es súper importante para sentar unas buenas bases. Lo veo súper, súper clave. Y además, pues eso, asegurar que somos un partner con el que nos entendamos, ¿no? Y que estamos trabajando, al final todos estamos trabajando con el mismo objetivo. Esto no es una pelea de cliente contra tal, sino... Podría serlo, pero preferimos que no, ¿no? No, claro, es mucho mejor que todos estemos trabajando con el mismo objetivo, alineados y simplemente con la intención de crecer juntos. Entonces, ser un partner con el que te entiendas lo veo también como súper, súper clave, además, súper clave. Negocio. Es decir, si no te estás entendiendo con la persona, también es muy difícil que estés teniendo esas cosas. También, bueno, no sé si Paula quieres aportar algo tú o yo sigo dando. Venga, sí, vamos a tirar. Paula, dale caña, seguro que tienes algo. Vale, pues en esto que estábamos hablando de saber priorizar, yo creo que también es muy importante saber en qué cuál es el foco de tu equipo, ¿no? Y saber delegar, saber levantar la mano y encontrar especialistas que te lleven al siguiente nivel. Cuando en la pregunta anterior hablábamos de, oye, ¿cómo hacemos cuando ya un proyecto funciona? Sí, puede funcionar, pero es que nosotros vamos a optimizar. Nosotros vamos con lo que tienes a mejorártelo. Entonces yo creo que la parte de delegar, también saber en el punto en el que está tu equipo interno, que tiene a lo mejor otras prioridades, y delegar es importante. Luego... Perdóname, Paula, que quiero traer un comentario sobre esto. Es que nos pasa muy a menudo. Muchos de estos SaaS que ahora mismo están en una posición de crecimiento, que son normalmente esos que cuentan con nosotros, porque ya hablamos de proyectos con cierta profundidad, ¿no? En muchas ocasiones sus propios fundadores tienen un carácter muy técnico, ¿no? Entonces hay algunas, por ejemplo, la propia web o algunos de los activos forman parte del propio producto. O incluso si están separados, como es algo que esos fundadores o los equipos que se han creado desde el inicio saben hacer, es como que como lo sé hacer, no, yo la web la puedo hacer, entonces como la puedo hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final acaban entregando un porcentaje de... Esto es súper típico, lo habréis visto, vamos, yo sé que vosotros lo habéis vivido, pero la gente que nos escucháis, lo mismo lo estáis viviendo ahora, o sea, es muy normal que el equipo técnico tenga una capacidad de entrega, la que es, como cualquier otro equipo, y como es natural, en una empresa de producto, el 80, 85, 90 y a veces el 100% de sus recursos y de su foco está en el producto. Y todo lo que sea trabajar para el marketing es una molestia, ¿no? Aunque no cueste admitirlo. La realidad es que funciona mucho así. Entonces, yo creo que esa parte de delegar que traes, que hablabas de prioridades, de entender dónde aportas, yo creo que va también por ahí. El equipo de marketing necesita funcionar, necesita avanzar y normalmente, pues como es el caso de Ecover, tienen unos objetivos increíbles. O sea, ahí hay gente trabajando, sudaría sangre teniendo sus objetivos y la envergadura que tiene el proyecto, ¿no? Pues como otros, Metricool o La Fly, o sea, son proyectos que lo primero que haces cuando llegan dices, wow, ¿no? Qué gusto, qué guay poder contribuir a esta bestialidad que está montando esta gente aquí, ¿sabes? Pero claro, joder, si no tienes capacidad de echar gasolina a esos equipos, claro, ¿cómo van a lograr sus objetivos, no? Claro. Creo que también esa gasolina va en que lo que se cree, lo que se construya, dé a los equipos, les dote de independencia. Yo creo que también esto es algo que vemos mucho en este tipo de proyectos. El que, por ejemplo, el equipo de marketing de forma muy ágil
pueda gestionar landing, pueda probar, pueda cambiar, se sienta cómodo, no sea una barrera, ¿no? Que muchas veces es... Y más con la que está cayendo, que no sabes a veces por dónde te vienen las tortas, con la de cambios que está viendo ahora, ¿no? Total. Creo que eso también es algo que puede servir pues para otro tipo de empresas que estén en esta fase de crecimiento acelerado y que tengan problemas parecidos a los que puede tener Cover o algún otro tipo de SaaS. Total. Y bueno, aquí hincapié sobre la parte esa más pura de CRO de growth, que no estamos hablando solamente de agilidad para poder generar nuevos medios de captación, sino que los medios de captación que ya tienes en el aire puedas generar testados, puedas hacer testing, puedas hacer pruebas diferentes, puedas evolucionarlos. O sea que, bueno. Oye, chicas, muchas gracias. Voy a intentar hacer como un cierre, ahora que nadie nos ve y no nos oye. Voy a preguntaros lo mejor, bueno, primero lo peor del proyecto, en este caso con Cover, o sea que cuidado, que salimos en las noticias. Y lo mejor del proyecto. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3, lo peor, y tenéis que decir a la vez lo que sea. Vale. A ver si vamos a ver cómo va el asunto. Así si decís algo muy feo, podemos cortarlo, ¿vale? Venga, entonces, 1, 2, 3, lo peor. Fechas. Vale. Aquí había tiempos apretadetes, ya hablábamos de objetivos fuertes. Venga, y ahora lo fácil, voy a hacer 1, 2, 3, lo mejor. 1, 2, 3, lo mejor. Equipo. Joder, chaval, venga ya. A ver. Y vamos a tener que repetirlo porque esto va a parecer que... como lo de los testimonios que decía antes de que son primos todos, ¿no? En plan, aquí hay tongo, ¿sabes? Muy bien. Pues nada, chicas, oye, muchísimas gracias por este ratito. Ya sabéis que me gusta mucho compartir conversación con vosotras. Oye, todos estos procesos, estos proyectos son absolutamente complicados. Tienen mucha profundidad, un montón de aristas, diferentes personas, lo habéis dicho 100 veces, trabajando a la vez, con criterios diferentes. Entonces hay que hacer un trabajo en el que aunar esos criterios, generar negociaciones. O sea, es muy cansado, profundo, pero joder, la satisfacción de sacar un proyecto del calibre de Cover y sumar otro proyecto más a aquellos de los que podemos sentirnos absolutamente orgullosos, me parece una fantasía. Y de hecho, no voy a dejar pasar la ocasión de decir que hace muy poquito hemos sido nombrados por un jurado de 70 profesionales expertos en el sector, gracias a la revista Marketing for E-Commerce, como agencia número 1 2025 en desarrollo web, que yo creo que tiene muchísimo que ver con el impacto que generamos con proyectos de este tipo, porque, ostras, yo cuando llegó el premio que me empezaron a escribir por WhatsApp en plan de enhorabuena, tal... De repente digo, ¿a quién le debo un jamón que se me ha olvidado mandárselo o algo así, ¿no? Porque no teníamos idea. Así fuimos los últimos en enterarnos, ¿eh? Esto... Total. Y, oye, mola mucho y yo creo que es precisamente por proyectos como este y son gracias a la generosidad de equipos como el de Cover, ¿no? Gente que te abre su puerta, que te deja involucrarte, como habéis dicho, en temas que son absolutamente estratégicos, que te da lugar y confianza y que nos permite hacer lo que sabemos, que parece una tontería, pero no es fácil. Chicas, enhorabuena por el resultado, enhorabuena por el proceso y por los aprendizajes, y a ver si nos vemos prontito. Genial, enhorabuena. Muchas ganas de coincidir de nuevo. Joder. Sí. Total. Bueno, y a ti que nos escuchas, que nos ves, que has llegado hasta aquí, no sé qué grado de masoquismo significa eso, pero muchísimas gracias por echar este rato con nosotras. Va a hacer autopromo rápida. Te recuerdo que a veces cada quincena, a veces cada mes, según cómo vayamos de curro, en recursia.substack.com tenemos una newsletter a la que la gente se apunta, se suscribe por los recursos, porque siempre lanzamos recursos para el mundo digital, pero se acaba quedando por el tono, por la manera en que los compartimos, que es una chulada y lo mucho que se le ocurran desde el equipo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.